sí, doctor Pedro Bay. Usted nació en Lima. Sí, señor, sí, nací en Lima, en la calle Bosa. Ah, en pleno centro. En pleno centro, sí. Ahí vivía mi familia, mi padre, que fue cónsul de Suiza, ahí tenía el consulado. Ahora es una galería hecha. Sí. En Bosa es una casa de los Ollague, y la familia que se fue a Europa antes de la guerra de los chilenos. Mi padre era el cónsul suizo cuando la guerra de los chilenos. Vivía ahí, en la casa se alojó muchas personas que querían librarse de la acción de los chilenos. Sí. Así que su apellido viene de Suiza. Sí, en Suiza se usa una variante de Weiss, el Weiss. Mi abuelo en Suiza ya se puso Weiss. Apellido que después se ha generalizado mucho, en ese tiempo no era tan generalizado, y ha sido tomado ya como por otras religiones y cosas, porque mi abuelo era luterano, muy dado a su religión, y hombre, de la época en que la religión era mucho en la vida para las personas. Claro. ¿Y nació usted hace 90 años? Sí, señor. Le llevo 7 años al siglo. Ajá, sí. Sí. No estaba la Plaza San Martín todavía cuando No, usted... eso era Micheo. Sí, pues, eso era Micheo, una cosa muy distinta. De ahí salía un tren que venía por acá a la Magdalena. Esto era una estación de tren. Acá abajo hay mucho carbón y ceniza, porque todo esto era la estación de San Jacinto, intermedia entre las que iban al Callao y las que iban a la Magdalena, y que salían de allá de la Micheo. ¿Qué quería decir la Micheo? No sé, no. ¿El lugar se llamaba así? Sí, Micheo. sí, el lugar, la Micheo, sí. ¿Y dónde hizo sus estudios usted? Yo estudié primero en La Recoleta 1 año, después hubo un instituto nacional que se fundó en aquella época, con muchos ríos y muchas propaganda, y que estaba en la calle de Belén, comenzó en la calle de Belén, en una casa que fue antigua de los Pasos Blancos. Y después acabó en la amargura, ya medio en quiebra, pero estuvo en quiebra. Al final de fui compañero de Eduardo Dibós, de Lucho Dibós, de papá de Ulloa, Don Alberto Ulloa. Don Alberto Ulloa, fuimos un tiempo, estaba en La Recoleta, de Tueder. Los Tueder, sí, que ahora hay un desgracia, pero fue muy buena gente en su tiempo. Formamos un grupo y al final de cuentas este colegio no podía pagar a los profesores, se declaró en quiebra. Entonces nosotros dictábamos clases y después hacíamos que el ministerio mandara examinadores, sí. Uno se trataba de dictar una cosa, otra. A mí me tocó la física. Así que ustedes mismos se educaban, digamos. Una autodidacta. Y luego terminó sus estudios y entró a San Marcos, a medicina. Primero a ciencias, la Facultad de Ciencias hacía 2 años. En esa época había muy poco en ciencia, más sacábamos anécdotas que conocimientos, es decir, anécdotas sobre los profesores. Sí. Los había muy buenos, pero también un poco pintorescos. Claro. En medicina procuramos mejorar las cosas. Yo fui de la época del 19, en que se hizo la revolución.
la primera revolución universitaria. Fue una época en que estaba Guzmán Barrón, el viejo, el que se fue a Estados Unidos, sí. Ella figuró como sabio. Bueno, fue la época también de Basalle, claro, de Porra, Barrenechea, muchos compañeros, y tachamos a muchos profesores. Una cosa nueva, pues, claro, presentar la texto. El año anterior se había hecho ese gran congreso en Córdoba, ¿no? En Cusco, ¿no? El congreso fue en Cusco. Pero hubo uno latinoamericano en Córdoba, me parece, que fue el que propulsó... Yo no supe de eso, creo que sí, pero yo fui como agregado, me hicieron ir por simpatía casi. Los compañeros, Zamora, Guzmán Barrón, etcétera, de medicina. Me fui al Cusco. Al Congreso de Cusco. Porque yo acababa de llegar de la expedición con Tello. Sí. Los primeros meses, de enero a marzo, abril, fui con Tello. Entonces, entre los compañeros me consideraban arqueólogo. A pesar que yo más me había empezado de la parte antropológica, sí, medicina física, pero me tenían por arqueólogo. Entonces fui con ellos al Cusco. Ahí fue donde se distinguió por primera vez allá de la torre con su poder oratorio, claro, su fuerza oratoria. Sí. En ese tiempo los cusqueños estaban muy... Ya había el comunismo, y el mismo Haya era un poco comunista. Era la época en que se decía, el pan para quien lo amasa, la tierra para quien la labra. Claro. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Pero después ya viró Haya de la Torre. Ahí fue luego nací, yo lo conocía mucho de vista. A veces, en la universidad. En la universidad, más cuando iba a la herradura lo veía siempre ahí, pero no había seguido. Cuando en el vapor que bajamos en el Cachapuerto, que iba de Callao yendo, llegaba a ella, que ya era muy... Ahí lo conocí personalmente. O sea, para ir al Cusco fueron en vapor hasta Mollendo y después... De ahí se esperaba el tren. Se iba de Arequipa y de Arequipa al Cusco. Habían 3 etapas. Claro. Los viajes eran más era largo, mejor, sí, pues, pero uno conocía muchas cosas. Pues, ese mismo, bueno, no, un poco después fui al Madre de Dios también, así en esa forma, viajando de Lima. Yo llevé por primera vez el microscopio a la selva. Nunca nadie había llevado. Claro. Hice análisis sobre parásitos, etcétera, en el Madre de Dios. La otra vez que Belaúnde en una reunión estaba, le dije, él lo había visto en la televisión, en el Madre de Dios, que envidia, que llegó bien porque con tanta facilidad. Con tanta facilidad. Antes era un viaje larguísimo, pues, y había muy arriesgado, porque había que viajar en balsa desde Puerto Astillero a Puerto Maldonado, una larga extensión, pasando una noche en la balsa, en plena selva, siempre. Claro. Ahora las cosas se han hecho mucho más fáciles. Y volviendo a la universidad, ¿algún profesor así que lo haya, algún profesor importante o que lo haya animado en forma especial a seguir una especialización? Bueno, no, nadie me animó. Yo he seguido buscando mis especializaciones como el agua que corre y se va viendo por donde le va la corriente, ¿no? Sí. Encontré siempre buena acogida por todos, en ciencias mismas, todos me estimaban y siempre... Tan es así que cuando yo llegué después de mi especialización en Europa, yo tenía una beca para Rockefeller, sí, pero preferí, yendo a Europa, irme a París y a Alemania,
mientras Battistini, que fue el tío de este, Battistini, el director del instituto, él sí se fue a Rockefeller, yo me fui a París, viajé un poco por Francia y después me fui a Alemania, porque en esa época realmente la ciencia tenía sus centros en Europa más que en Estados Unidos, ¿no? Acababa la Primera Guerra, así es que Alemania es un campo muy favorable para estudiar. La vida era muy barata. Yo alcancé una inflación que ojalá no venga acá. Por $1 llegaron a dar 80.000 marcos. Entonces me valí de un truco. Allá estaba Altamira, que había estado en el Perú, era un hombre de mucha influencia, el conde de Altamira. Y estaban Las Palmas, que era muy amiga de él, y toda la buena gente de allá, era muy amiga mía. Hermanas de don Ricardo. Hijas del viejo, del tradicionista, sí. Hermanas del... Entonces le hablaron y fuimos con vaticinios de Altamira, y Altamira logró del rey, dijo, siendo ustedes, había estado acá, lo habían alabado mucho, siendo ustedes peruanos, si es necesario me pondré de rodillas parece que no fue necesario, pero el caso es que salió un decreto que yo lo tenía hasta ahora, en que el rey o el ministro, y por nombre el rey, por su conducto, el ministro hacía que Battistini y Pedro Valls dieran exámenes terminales en mayo. Entonces los alumnos allá decían, antes era colonia España de América, de España, ahora es la inversa. Claro. Y de allí pasó a Francia y Alemania, sí, seguí curso de patología. En ese tiempo había los cursos privatísimos, en que, por ejemplo, Schilling, que era un profesor muy conocido en el mundo, dictaba el curso de hematología, especial para 1 o 2 personas, y yo me consulté en ese tiempo con algunos cubanos. La guerra le había dado mucha auge, mucha ganancia a Cuba y en varios cubanos. Sí. Entonces seguimos curso de patología con Pique, un profesor famoso que tuvo muy mala suerte por judío. Schilling nos dictó, y así varios cursos privatísimos de embriología. Sí. Y allí se fue orientando usted por la anatomía patológica. Sí, pues sí. Ya después, Ricardo Paz me dijo, cirujano, yo trabajaba en el instituto, y un día yo encontré a Paz, oye Peter, me dijo, Tello se va a Áncash, no, que era, uy, le digo, me encanta, yo tenía más que nada una vocación peruanista, sí, he visto al Perú como problema siempre, en su naturaleza, estudiarla, ¿no?, su biología. Así que me fui con Tello. Y la amistad después con Tello fue ya una amistad muy íntima, porque después actué como médico, llegué a actuar como médico, siempre fui su amigo, que conversábamos todo. Claro, un colaborador. Colaborador, sí. Así que el primer contacto con Tello fue antes de irse a Europa. Sí, pues antes. Claro. Y eso quiero insistir. Voy a dar algunos datos del viaje con Tello que creo que sería muy importante, ¿no? Nosotros estuvimos en Guarmey, ahí acabó, de ahí pasamos a Culebra un poco. Entonces, Tello encontró cementerios precerámicos, sí, pero él los desechaba porque la gente desde muy antiguo en el Perú ha acostumbrado a deformarse la cabeza. Y los precerámicos se dieron una forma de cabeza
que se la siguieron dando a través de toda la historia hasta los incas. De manera que por la forma de cabeza, antes que se estableciera las variedades de las épocas, se confundían los cráneos precerámicos con los cráneos incas. Entonces cuando Tello covaba algunos cementerios precerámicos, decía que eran incas pobres y lo dejaba. Y varios cementerios incas pobres y precerámicos que cateábamos, lo dejaba y decía, no, ese es inca pobre, no tiene mucha importancia. No tiene importancia, no se contaba sino mates y redes, etcétera. Sí. Sí. Pero después yo he establecido que los precerámicos son muy frecuentes a los tumores se deforman la cabeza en esa forma porcuna, es la deformación porcuna. No lo podemos ver después, una deformación porcuna que Bird la encontró después en Guañapi en su hallazgo del precerámico. Sí. Y él me escribió cuando leyó mi trabajo, me dijo que el precerámico había establecido ya la deformación porcuna. ¿Qué quiere decir eso de porcuna? Pero es una forma de cabeza, quizás podemos traer una para que se vea. Bueno, sí, podemos. La deformación porcuna, porque es una deformación que le daban poniéndole a la cuna cuando el niño dormía algo que le aplastaba, le sujetaba la cabeza. Y entonces se caracteriza de todas las otras por la asimetría, es aplastada de un lado y sale de otro. Esto llaman plagiocefalia, o también cabeza así, siempre. Este es el carácter de la deformación porcuna. Y muchos se habían planteado en qué momento el hombre comenzó a deformarse en el Perú. Hule, por ejemplo, hace. Pero después, cuando confundían los cementerios precerámicos con los incas, cuando Bird descubrió el precerámico, entonces él vio que estaba ya, yo había identificado esto como deformación porcuna. Y que solo la realizan en la época precerámica. Ahí entra esta deformación. Después se agregan otras, pero esta deformación así asimétrica permanece hasta los incas, hasta que vienen los españoles. Sí. Muy interesante, nadie lo ha hecho. Sería buscar en los cementerios españoles, porque ellos persistieron deformándose, porque la deformación no lo hacían por capricho. Ellos creían que teniendo la cabeza así eran mejores que teniendo, era una cosa de rango. El inca mismo tenía una forma de cabeza que la daba a las personas que como privilegio, y que cuando se trataba de una persona así la tapaban, era esotérica, con gorros y cosas, y ellos la seguían a ciertas familias. Ahora sí, pues así es que y esas visitas a Guarmey, Culebras, etcétera, fueron en camino hacia la sierra. Entonces yo quiero insistir, y después le diré por qué, en que trabajamos en el callejón, sí. Y en Catac se encontraron unas tumbas soterradas que son idénticas a los dólmens europeos, y de eso viene porque yo fui a Europa después de haber hecho el viaje con Tello, viaje que en realidad se hizo porque consultaron de Alemania sobre unos huacos que habían llevado Macedo, sí,
y eran unos huacos del callejón. En ese tiempo el rector era Prado, Javier Prado. Javier Prado. Y entonces Tello aprovechó para ir al callejón y buscar esos huacos que están en el libro de Schmidt, que con el nombre de Recuay. Bueno, ninguno de esos huacos, pero esos tumbas son subterráneas, son idénticas, porque como le digo, yo fui después al Museo de Berlín, me hice amigo ahí con Schmidt, que estaba preparando el libro del Perú, sí, que se lo tengo, lo compré. Pero nadie ha insistido. Yo después de 60 años de haber viajado con Tello, quise revisar los papeles que están inéditos, se lo puede comer la polilla, pero se han transformado en un patrimonio de familia. Es decir, esos son documentos que pertenecen a América, Claro. porque son parte de la historia de la prehistoria de América. Pero la familia Tello, por miedo de que se los quiten, siendo una de las partes que guarda y las otras no les importa un bledo nada. Sí. Ahora es una lástima que no se conozca. No, eso más que lástima, es un crimen. Porque, por ejemplo, nosotros llegamos a Chavín el año 19, antes que hubiera llegado nadie. Y entonces Tello hacía una cosa que ya no se puede hacer. Él tomó nombre de todos los bichos, de todas las plantas, para buscar las raíces lingüísticas. Sí. Él tenía la clave para escribir los sonidos y tenía buen sonido. Además hay dibujos, nosotros hemos dormido en esos dólmenes. Hay dibujos de esos dólmenes hechos porque viajamos con un dibujante. Y esos dibujos están ahí, pero se los comen mañana las cucarachas. Son muchos trabajos de Tello. Y la familia no quiere que nadie, porque el último Mejía, porque ahora vamos a otra cosa, nos vamos a desviar, que es interesante. Sí. Tello realmente trabajó y era un indio. Él fue un indio, con todas las ventajas que tiene el indio y que hubiera tenido el indio si no hubiera sido perturbado por la cultura española. Claro. Porque si bien España es muy buena en España y los indios eran muy buenos, la mezcla salió una calamidad, es decir, creó el subdesarrollo. Sí, claro. Tello trabajaba como un hombre desarrollado y cogió la cultura europea y americana perfectamente, porque se creó en algo como es ahora Ayacucho, los indios aracuitas. Guarochiré en ese tiempo constituía una isla. Había dificultades de comunicación, ¿no? Por la verruga, la uta, todo, y entonces ellos vivían en una isla de pervivencia cultural. Él se formó de manera que él realmente trabajó como el huaca del ayu de la arqueología, y los que colaboraban con él trabajaban como eso. Él ha creado hombres con una honestidad y un saber que hasta ahora sirven por eso, que es Pedro Rojas, Guapaya, Mejía Geste. Tenía una ética que no la comprendíamos. Le voy a contar un caso que entra en esto. Cuando viajamos por Pararín, yo había llevado una cantidad de plata, que era un tesoro, 500 soles. En esa época, claro. En esa época. Sí. Bueno, en Pararín había unos mantos bordados con oro y plata, del comienzo de la colonia, tienen un nombre que yo no me acuerdo. Entonces, Tello compró uno y yo compré otro con mi plata. Cuando nos sirvió mucho, porque fuimos sin ninguna preparación y era la época de febrero de las lluvias. Íbamos de Pararín a Cotaparaco, a Hija, a todas esas zonas a caballo. Y entonces nos poníamos esos mantos ceremoniales
Y al llegar a Lima yo lo traje y yo lo puse entre mis cosas. Claro. Entonces un día Tello me llama, me dice, oiga, ¿va qué del manto que se compró en Pararín? Eso lo compré yo con mi plata. No, me dijo, pero se ha comprado en la expedición. Todo lo que se ha comprado en la expedición le pertenece al gobierno. Entonces yo tuve que dar, la cajera le va a dar a usted los 12 soles que pagó por el manto. Esa era la ética de Tello. Tello no tomaba una cosa sin apuntarle y ponerle su respectivo contexto. Y logró por eso conseguir una avalancha de cosas, pues era el comienzo. A Tello realmente nadie que se estimaba dejaba sus cosas en el Perú. Los ricos tenían colecciones y las regalaban a los museos donde quedaba la colección Basoqui, la colección Muñiz, la colección Macedo, se guardaban así. Para que lo recordaran en el extranjero como... Sí. Y Uhlen durante su trabajo también lo bueno lo mandaba. Y a Dios gracias porque esas cosas todas persisten y se guardan como son. Hay cosas en California llevadas por Uhlen, yo no sé si usted las ha visto, las colecciones llevadas, mandadas por Uhlen. A Uhlen le acusaron en esa época de ladrón, en cambio que por otro lado los enemigos de Tello, como lo hace Porras en su libro, dicen que Uhlen fue el padre de la arqueología peruana. Eso es una gran mentira, porque Uhlen trabajó como un extranjero muy hábil. Lo conocí, estuvo en mi casa, daba gusto, era un hombre que había estado en la China, conocí el latín, el griego, y había tenido una gran cultura, pero él no hizo, nunca vio el Perú como un país posible de dejarle una cosa, yo siempre todo lo mandaba. Y para él, los peruanos eran unos seres hasta cierto punto inferiores. Mi padre hablaba pues, de todos los crímenes, porque en ese tiempo las huacas se abrían, como ahora mismo. Sí, todavía, pero era una vergüenza. Yo viajaba en ese tiempo, yo me volví aficionado, cementerio de Ancón, de Nazca, de Palpa, Lomas. Estaban los huaqueros, abrían en Semana Santa, y lo que no era cerámica fina lo dejaban al desbotado y se perdía ahí, y los ricos peruanos solo buscaban el oro. ¿Sí? Oye, Tello odiaba el oro. Una vez estábamos trabajando en Guarmey y toda la gente decía, busquen porque en esa huaca hay oro. Entonces Tello, el oro ha sido lo que ha perjudicado al Perú. Por el oro destruyeron estos malditos de España. Y es cierto, ¿no? Sí, pues, ellos vinieron en bola de oro. Han destruido, dejen. Yo no busco oro. Bueno, después vinieron las lluvias del año 25 y se cayó una pared y un Cervá, que era amigo mío y compañero de colegio, se sacó como $500,000 soles en objetos de oro que los llevó a Estados Unidos. A mí me han dicho que eso está en una... Alguien me dijo, sí, eso está en... Llevó Cervá. Lo vendió y le pusieron su nombre y lo pagaron. Y felizmente, porque ahí está mantenido allí. Ahí está mantenido, sí. Y Tello todo lo que recogía, por ejemplo, en esta expedición, ya lo llevaba al museo. Existía un museo arqueológico. Sí. Yo quisiera encontrar una carta porque Tello hizo todo lo posible porque yo me dedicara a trabajar con él. Pero yo veía pues que era un camino burocrático. Además Tello era muy celoso, eso sí. Él, en cuanto uno tocaba un punto, él mismo no lo dejaba. Él trabajaba con su equipo muy bien, pero era un equipo, un ayo. El cual él mandaba, era el alma, lo formaba así. Era el que más sabía. Sí. Yo me consideré en eso y él me hubiera metido.
pero siempre como parte del ayo, sin mayor personalidad, cosa que no me convenía a mí, no era para mi espíritu. No, Sí. yo podía haber ido por mí. Cuando ya Tello estuvo enfermo, entonces fue en mi departamento de patología que le hice el diagnóstico y ya estuve con él como amigo. Claro. Pero cuando regresamos de la expedición, tengo una carta en que yo había estado, parece, con sarampión. Y entonces me dice, va y debe usted sanar pronto porque tenemos que hacer. Se celebraba el centenario de la independencia, el año 21. Claro. Y entonces Víctor Larco Herrera, a quien le decían loco porque fue filántropo en el Perú, había habido otro filántropo, y verdad, él era medio loco, pero le dijo a Tello que para hacer bien, recibir bien el centenario, le dio carta blanca para que comprara todas las colecciones que encontrara vendibles, mientras que los otros Tello le dio. Además le dio para comprar la biblioteca Zulen. Zulen fue un intelectual de esa época, descendiente de chino, que fue muy perseguido por una señora que escribía también, Dora Mayer. Ella se clavaba de Dora Mayer de Zulen, Zulen, sí, el pobre no estaba de salir. Bueno, pero tuvo una muy buena biblioteca y después se volvió tísico y se murió. Y Tello, por Larco Herrera, compró. En ese tiempo el museo comenzó en la plazuela de la Exposición, en una casa de la compañía Rimac. Ahí se tomó. Larco Herrera pagaba el arriendo, me pagaba a mí un sueldo, yo estaba como ayudante, siempre sirviendo medicina y haciendo mis autopsias, pero ya estaba como ayudante. Y le abrió todo para que se fundara el museo. En base esencialmente a esa primera expedición. A la primera expedición sobre esa, que se trajo mucho. Después de Chavín, ¿qué nos podría decir de cuando estuvieron en Chavín? Bueno, en ese tiempo el viaje era serio. Seguro, aún ahora es bastante difícil. Sí, pero en ese tiempo era puro caballo. Nosotros salimos de Recuay, donde habíamos estado trabajando, de ahí íbamos a Cátaca, esos sitios que le digo, con los dolmens, donde está. Mire, el otro día hablaba con un arqueólogo y le decía que los dolmens peruanos eran iguales a los europeos, y me decía que los europeos los tienen cercados, donde hay, y resulta que acá nadie sabe que hay esos dolmens. Claro, ni qué son, ¿no? Está siguiendo mientras pelea la familia Tello con el patrimonio de sus rotamundos, o ha habido la tendencia a poner rojo en los cadáveres, por ejemplo, que comienza en el Paleolítico, en que algunos centros iban lejísimos a buscar el rojo para echar en las tumbas, y que en el Perú también existe esa tendencia, y viene en México y en el Perú hasta culturas muy progres, muy posteriores. Qué interesante. Sí, eso son cosas muy interesantes que no le interesan a mucha gente que se ocupa, porque todo, bueno, siguiendo. Eso hay apuntes del propio Tello sobre eso. Sí, a ver, ahí, sí. Porque, fotografía no. Sí, como no, en mi trabajo están las cauterizaciones, puedo enseñar una de ellas. Son operaciones muy extrañas que ya, sí. Pero en fin, vamos a ver esto de los dolmens. Porque realmente si sigue peleando la familia Tello con el resto de la humanidad y con Mejía, ahora Mejía quiere que su nombre figure. En las veces anteriores decía,
arreglado, publicado por la universidad. Ahora quiere que su nombre figure. Claro. Ya viene a la cosa de la otra cultura europea que el nombre propio vale tanto. Sí, sí, sí. Ya la familia no quiere que... Y hay un pleito, y es muy posible que todo el resto de las publicaciones de Tello se pudra ahí sin que nadie lo vea, con lo cual estamos cometiendo un crimen, como estamos cometiendo también. Hace poco salió un libro sobre Paracas, Sí, escrito por Mejía. Mejía obligado a poner. Por ejemplo, esto es una cauterización típica que se encuentra en ciertas tumbas altas de Aija y en dolmens, de acá, tipo dolmens, y que hay mucho en Europa. Porque no es un fenómeno, la trepanación no es un fenómeno. Esto está muy bien. Se sabe bien, no pasa. Y acá también, aquí también está de una vez, esta es la trepanación ritual cipriniana, Sí. la cosita cipriniana. Ajá. Bueno, así que estoy defendiendo estas cosas en que realmente, como digo, Tello fundó una escuela que fue un ayu, fue el ayu de la arqueología, en que el portero de Rojas se celebraban las fiestas, qué lindo, como me habíamos sentado, mi mujer, qué bonita era la fiesta, hacían una pachamanca con las piedras, como se han encontrado en una huaca, y mandaba a traer los carneros, se hacía una sopa de carneros, todo muy tradicional, se bailaban danzas. Sí. Fue una época linda del museo. ¿Y eso en qué local? Ya estábamos en la Magdalena, porque hubo un señor Iglesias. En el Perú, cuando ven que hay gente que quiere trabajar, se le abre la puerta. Pero después viene lo perverso, viene lo malo. Sí, sí. Tello creó su museo, una enorme cosa. Acá estaba, se quejaba, ¿qué será de mi museo? Porque realmente él no había creado un equipo universitario, había creado un ayu, pero no de fuerza universitaria. La Carrión fue directora, pero se casó con un arqueólogo guatemalteco y se fue. Ella vino para que yo fuera director. A Tello le hubiera encantado que yo fuera, pero yo no me metí en eso porque era distinto. Cuando Tello tenía el mando, él no abría sino una puerta y dejaba guardián a su pariente, a su primo, porque él contó mucho con sus parientes, guaros chiranos. Sí, pues. Entonces él dejaba así con su pariente y todo andaba bien, pero él creó realmente un proscenio, una especie de deus machine para glorificar a cualquier arqueólogo que entraba ahí, y ya no era más que el criollito que entraba, pues. El primero que entró fue Muelle, que odiaba a Tello, y lo primero que hizo fue esconder todos los inventarios, y con eso quitó el registro civil, digamos, del museo, quitó los inventarios para hacer un nuevo inventario de sitio. Sí. Por otro lado, algunos soltaron las uñas. Ya un día yo estaba ahí, yo tenía un cuartito donde trabajaba todas mis cosas. ¿Usted iba por horas? Sí, yo por horas, no. Primero aceptó Tello que yo no fuera. Me decía, no se me mete fulano, un sujeto muy intelectual peruano, porque se me mete fulano, no. Me hacía firmar en mi acá, pero ya con eso me obligó. Pues yo le decía, yo soy antropólogo a palo, me he hecho antropólogo a palo, porque tenía que ir, entonces ya fui todos los días y pude crear esta nueva, y pude estudiar, porque cada día tenía que pasar un cierto número de horas. Allí en el museo. El museo. Y después la doctora Carrión me exigió que yo también continuara, que yo persistiera en mi puesto, bueno, no lo podía dejar.
Pero ya comenzaron, pues un día yo vi a uno de ahí del museo, todavía de la escuela de Tello, pero pues no era muy bueno, y vino donde unas que remendaban marcos y trajo unos cuadros de plumas, dijo que envuelvan esto. Y yo le digo después a la viejita, ¿a qué pide que lo envuelvan esto? Me dice, algo así, no maldice usted. Ya había muerto Tello, ya se había ido la doctora Carrión, que como decían fue una buena dueña de casa. Sí. Y el museo quedó sin nada. Ahora, si se quiere rehacer su obra, la base es rehacer antes que nada los inventarios, lo que se queda. Si no, se está haciendo una basílica. Usted sabe, la basílica de San Pedro tiene una costilla de San Pedro, claro. Y con una muela de Santa Polonia se puede hacer un edificio de Santa Polonia, pero aquí lo que se trata es ver el trabajo que hizo Tello, no como peruano, español, sino como indio, con su escuela de indios. Es el mismo caso que estos indios ahora de Ayacucho, sí, que son gente que mezclada, el español es una perfecta raza de trabajo, y el indio hubiera sido como el Japón, perfectamente hubiera seguido el camino, pero el conquistador español trajo pues el cielo, donde el cielo es el descanso. El indio no tiene cielo, no tiene descanso. Para él, después que se entierra, sigue con las mismas necesidades y las mismas obligaciones. Y por eso le pone alimento. Le pone alimento, le pone su lugar, que es el de estas redondas. Estas redondas era raspando. Una trepanación de estas tardadas 6 meses. ¿Y el individuo cómo resistía? Ahí está, pues. Es lo mismo que nos hemos supuesto que los señores se morían en la altura, y sin embargo las primeras culturas las crearon en la parte alta, porque se libraban de las enfermedades bajas, pero eran hombres pues de una fuerza extraordinaria y muy distinta al resto de nosotros, ¿no? Pero ¿y las preparaciones por qué las hacían? Bueno, en cierta manera la hacían para curar, pero no se puede suponer, por ejemplo, acá no hay ningún rastro de esto. Hay preparaciones que hasta ahora no se sabe para qué las hacían, y otras que las hacían por arreglar partes rotas, y otras que las hacían. Nos habló ya usted un poco sobre esta deformación de cuna, ¿no? Sí. Bueno, pero hay otras. Y que llevaba consigo una... que según el tótem de ellos se requería, sí. Y la finalidad del aparato es que la cabeza tuviera la forma que debería tener, la cabeza que tenía la gente. Sí. En la Ucayali todavía se deforma, ya mucho menos en los últimos años, pero se deformó hasta hace poco. Entonces cuando las madres te preguntaban por qué se deformaban, ellos decían para que no tengan cabeza como monos. Sí. Lo encontraban como un carácter, ¿no?, humano. Claro. Pero realmente los hacía más estúpidos. Y entonces, por eso los gobernantes no tenían deformaciones, sino muy suaves,
las más intensas eran ya de ciertos sacerdotes o castas privilegiadas que gozaban de un prestigio y es por ese prestigio que Tetelpan nació. Y digamos, en ese caso los sacerdotes marcaban a los hijos, sí, para que siguieran la misma... Hay, por ejemplo, eso se hace cultos al falo, esas cabezas muy largas, hay unos vestidos, sí, muy... esto, por ejemplo, estos vestidos cultos sacerdotes, es una chongo, es un grupo social de Paracas que tenía esa primeramente la encontró Grover, a quien después otros y yo le he visto y la he identificado. Esta era el tiahuanaco costeño y tiene un aparato muy interesante, lo he encontrado en la misma cultura, en que tiene una pretina acá y por eso esta bilobulación es en unos casos marcada. Y esa bilobulación, cuando era muy marcada, parece que constituía ya un carácter sagrado, una especie de carisma, porque las cabezas bilobadas, que también he hecho un estudio sobre ellas, es una cosa que aparece en la época media, con los Chimú y Chancay, lo que por esta pretina se ajustaba mucho. Entonces, en los primitivos americanos la normalidad daba carisma. Por ejemplo, los que tenían la uta muy marcada les comía la nariz. Yo había visto y tomé los guacos de Pecho Herrera, que tiene un buen ojo, se fijó y dijo, pero esto no es enfermedad, sino es corte. Y después ya yo leyendo le di la razón, porque en casos eran enfermedad y en casos era una especie de sacrificio honroso que se daba el cortar la nariz. Así que lo anormal resultaba a veces carismático. ¿Y cómo tiene usted estas reproducciones de...? Esto lo ha hecho mi esposa, mi mujer, que ya trabaja en escultura, y entonces me ha favorecido con eso, procurando darles las caras correspondientes a los indios. Además, por ejemplo, este es un costeño. Esta deformación es predominantemente en la costa. Desde el precerámico, todas las culturas predominan. Hay grupos que tienen, dentro de cada contexto, hay algunos que no tienen esta, sino otra, pero correspondían a gremios, los curanderos, los sacerdotes, los tejedores quizás, que ocupaban una cosa privilegiada, podían tener otra cabeza, pero el común de los costeños se dieron siempre esta que deformación por cuna. Estos se llaman los paltas, que dice Garcilaso que para aumentar su fealdad te dejaban crecer los pelos de acá y lo cortaban en el resto. Entonces le daba más personalidad. Esta deformación así bilobada forma una divinidad en este grupo. Chimú y Chancay aparece la cabeza bilobada como una divinidad que yo la he estudiado especialmente con Pedro Rojas, no sé, es algún grupo que salió así o alguna persona. Entonces hay la deformación bilobada, que para mí es una forma de... Sí. Nos dijo usted hace un minuto que en los huacos se representaba a veces deformaciones de la cara, etcétera. Creo que usted tiene algunas ideas sobre esas representaciones
qué sí. significan, y en general sobre el arte. Y el arte todo era pragmático, era siempre ceremonial, cada cosa significaba. El mito tiene un significado muy distinto en América, y eso ha venido a perturbar a ciertos artistas que piensan en el mito y se glorifican. El mito europeo fue el mito poético porque correspondía con nuestras ideas, pero los mitos de los primitivos americanos eran enteramente pragmáticos, era la forma como se reproducía, o la forma que había que hacer para que se reprodujera tal o cual planta o tal o cual animal. Sí. Y entonces se hacían, pero no podían inspirar a los que no tienen esas creencias. Por ejemplo, una diosa era Chupiñauca. Chupiñauca está en la vida. Era una roca con 5 piedras, con 5 puntas, y que andaba en figura de mujer, y que tenía relaciones con hombres y con huacas, y con dioses. Sí. Porque la castidad, la pureza, es una cosa judía, cristiana, Sí. pero en otras partes no. Tan es así que para ellos la Virgen la adoraban en nombre de esta Chupiñauca, que en el Perú era la diosa de la fertilidad, la que tenía relaciones con la gente, con mucha gente. sí, pues. De manera que aún las erupciones cutáneas, que significaban mucha sexualidad, eran un carácter carismático de dioses. En México había un sacerdote que decían Tepue, un dios que decían Tepue, que significaba pústula, era el dios que tenía las pústulas. Que tener muchos hijos, mucha familia, era un carácter divino, sino los caracteres de los dioses repercutían en los caracteres de los humanos, y la esterilicidad de la Virgen se caracterizaba por ser tan pura, y entonces a ellos no les convenía, pues. Claro. Y más aún, como la diosa aquí en eso lo descubrió el hijo de Palma, el compañero Tello, y después lo han dicho, que a la Virgen le cortaban la nariz, a la Virgen del pueblo, y lo tomaban con fanatismo. Pero es que para que esa Virgen no hiciera daño y la pudiesen adorar realmente, debería ser una Virgen de la localidad, y la diosa local tenía la nariz comida por la uta, porque era lo que caracterizaba. Lo natural, digamos, para lo ellos. natural, sí. La elegida de los dioses era la que tenía eso, y entonces le cortaban la nariz, adoraban a Sí. de manera que son ideas tan contrarias que nunca se han podido entender bien. Claro. Pues. Estos huacos, por ejemplo, que tanta propaganda le hacen, sexuales. Sí, pues eso es un engaño, esos eran cultos a la fertilidad, eran formas de hacer. Los homosexuales estaban en conventos, en monasterios, y servían a los sacerdotes. Tras de todo eso tuvo que haber una degeneración y una gente degenerada, pero ellos no lo veían como una normalidad, sino como alguna expresión de lo divino. Sí. Y entonces lo buscaban en eso, y los frailes después los quemaban a todos y todo, porque tenían otro concepto, pues, de la castidad, ¿no? Usted tenía unos dibujos acá, sí. Creo que muy interesantes. Muy interesante es ver cómo este es un arte, el arte americano en general, es un arte analfabeto, claro, que se desarrolló en una cultura que no estaba influenciada por la semántica.
ni por las letras, no existía. Entonces, pero nunca llegó sino al ideograma, nunca llegó al fonograma. Sí. Por lo menos en Sudamérica no se ha sino del paisaje ingenuo, pero no se ha querido. Esto es algo que tiene algún fondo mítico y representa algo para ellos, que no, porque ellos no hacían cosas para ser vistas ni nada. Esto se colocaba en una vasija que iba a servir en algún sentido, y estas tenían acción, eran eficientes, las figuras eran eficientes. Acá, por ejemplo, toda la germinación es un mito para ellos. Sí. La semilla es siempre una pareja que cohabita. Y este es ya más que un pictograma, un ideograma, es de fertilidad. Una pareja germinando, cohabitando. Y estos son ya ideogramas de fertilidad. Esta es la etapa de una serie que reunió la Carrión. Ella no las interpretó así, pero yo sí. Es una semilla de algarrobo que está germinando. Ellos la veían, yo tengo las otras ahí, pero en fin, le vamos a ver solo el comienzo. Aquí, de la función de las dos seres humanos de conjugación, nace esta mata, que después en otra está más grande, y después ya es un árbol, y está solo, como quedan los padres, como los cotiledores. Como dos cotiledores. Claro, ahí sí. Ahora es muy interesante porque Darwin decía que las raizuelas tenían cerebro, porque saben meterse a un tubo a tomar agua, saben huir de un tubo, ¿no? Y ellos también, siempre la raizuela, esto es algo que aparece ya en Chavín y después se ve en todas las culturas, a veces es de jaguar, a veces es de perro y a veces de serpiente, pero siempre es un elemento serpentino con terminado en una cabecera mal. Ya. La primera en que en el Perú aparece la divinidad en el cosmos, y con ahí el sentido de la altura como mansión de las divinidades, es en Chimú, en Chancay, en que el jaguar es ya no el jaguar, sino el perro sin pelo. Esto ha sido tomado por Tello, yo lo altero, como un jaguar, pero no, yo he tratado mucho, tengo un trabajo, y además que en estas dos culturas por algo aparece el perro chino por primera vez como divinidad de fertilidad, de manera que viene la divinidad perro chino como una divinidad cósmica. Sí, está en el cosmos. Claro, la luna. La luna, estrellas. Está en un cuarto de luna y aquí están las estrellas. Sí. Es una divinidad cósmica. ¿Y ese perro aparece por primera vez ahí en Chavín, en Chimú? No, en Chimú y Chancay. Chancay. En Chavín no. Es en la cultura costeña de Chimú y Chancay. Ahora, ¿cómo entra esto? Y con esta idea de la cosmos no se sabe, pero ya ¿cómo se llama? Este cronista que hay, dicen, que los de la costa comían perros, su ganado eran perros, y le rendían tributo a los perros. Es muy interesante, porque el jaguar era una divinidad sacrificadora. Cuando un indio era comido por el jaguar, nunca ponía una cara triste. Era la elección de Dios que lo destinaba a que su sangre sirviera a la tierra. Para el nacional peruano, pre-colombino, dar su sangre a la tierra era un deber de la humanidad.
y que la tierra le tomara su sangre. Ahí en Ayacucho, Tortos, tienen esas, el charaje, unas carreras en que lo daban a todo y mueren 2 o 3. El vencer es el morir, porque en la épica americana el vencimiento trae el castigo, es decir, es la muerte o ese pagar. Queda todavía, usted conoce una cosa que llaman tumbamonte. Ah, sí. Eso es una cosa, una supervivencia de una cosa serrana. En la tumbamonte, el que bote el árbol es el que paga el año entrante. Ya el criollo pues no bota el árbol por nada. Sí. Cuando ha existido todavía más el criterio indio, se enorgullecían y que quemaban todas sus cosas, porque quedaba la tradición de que con eso eran elegidos por los dioses. Pero después ya se transformó en la criollada, ya vino la criollada, que lo paguen. Entonces, te dan 100 muertos, nadie vota el monte, y es que lo vota a dar lo menos posible, ya sea criollo. Ahora, esta venida así del perro en Chimú, Chancay, entonces crea un arte, una novedad en el arte, que es la perspectiva, el sentido de altura. En Chancay hay 2 progresos que dice Cassirer, el filósofo que yo sigo ahora, que está en Harvard, es un alemán que pasó cuando Hitler de América, que tiene un libro que es la base de hoy día de la interpretación de los mitos y de todas estas cosas. Él dice que la perspectiva es un avance del hombre en la cultura, significa mucho, no se podría haber pensado en el espacio ni nada, no hacía. Y los primeros que manifiestan eso son los Chancay. Entonces, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, porque no se han fijado dónde es la guay. Es una perra chiquita, una perra sin pelo, y aquí están símbolo de la fertilidad del agua, y aquí está la divinidad bilopada, para la cual. Ahora, se quiere decir que estos estaban en la altura, entonces se valen del ideograma. Los paisajistas daban la sensación de altura o de distancia, con sombras, el teórico, todos esos ya los pre-renacentistas eran especiales, poner el cielo y todo. Pero hay que hace para decir que esto está en altura. Entonces, divide su campo en 2. Aquí con el ideograma de agua de mar. Esto es bien conocido por y estos son aves, que es el aire. De manera que este es un paisaje conceptual en que se expresa el agua y el aire y la divinidad. El cosmos siempre estos signos cosmogónicos bajo la divinidad y esta otra tratando de la luz. Ellos no podían poner a su Dios, pero ya tienen el concepto del espacio, o de la altura, y también tienen el sentido, que ya lo alcanzaron en Asia algunos, de que la divinidad era más grande que el ser humano. Sí. Han hecho, por ejemplo, se ha encontrado un Buda metros de metros en la ciudad. Aquí estaba. En general, este es un caso paradigmático en este sentido. Es una divinidad y este es un hombre, este es un ser humano. Quizá un andino porque tiene forma redonda, su de cabeza. Entonces, y eso se ve en varios, en que la divinidad en Chancay y Chimú aparece en la altura y era más grande que el ser humano. Ese es un avance en el concepto
en el desarrollo cerebral que quizás no lo han alcanzado otros países en América y que realmente es un documento que no existe, de los pininos, la forma como ellos hacen, ¿no? Para expresar que Dios está en la altura, cómo se valen de eso. ¿Sí? Así que más tarde se continúa viendo eso, por ejemplo, en los incas o... no, ellos no alcanzaron, los incas no. Hay la única relato que hay sobre arte conmemorativo es Garcilaso de un inca que venció a los chancas y entonces lo pusieron porque ellos no podían representar al inca como inca, eso se hizo después que cayeron los incas, pero ellos no, porque era una persona sagrada que no la podían tener ni en retrato ni en nada. Al inca sus cosas nadie las tocaba sino ciertos nobles y las quemaban y todo, pero cuando este inca tuvo ese vencimiento, entonces mandó a hacer 2 cóndores, el uno muy ufano y muy grande y el otro como los cóndores son cuando son vencidos. No pusieron un inca ni un chanca, sino pusieron 2 cóndores, porque ellos nunca se expresaban así sino por tropas. Por imágenes, digamos. Imágenes, sí, así es. Bueno, yo, como digo, mi mujer me ha ayudado pues en estas cosas. Sí, con sus esculturas. Con sus esculturas, que ella es la primera que trabaja en poliéster. Qué interesante, ¿no? Hay cursos de esto y todo, pero aquí no son muy afectos a novedades. Sí. Ella ha trabajado mucho en pastel, le gusta mucho a algunos sus pasteles. Y esto, que mire cómo da ese corte tan bonito. Sí, pues, sí. Pero la otra vez que un arqueólogo que está siguiendo los pasos de en Huaraz vino a visitarme, yo le digo, a ver cómo se hará esto. Me dice, bueno, esto lo han quebrado y lo han unido, pero no hay tal, es el mismo procedimiento que lo hace así. El mismo procedimiento de esculpir, digamos. No, es que esto es un líquido que y después se funde. Y cuando se funde a cierto calor, se requebraja así, se molde. Sí. Ella trabajó también en piedra de Huamanga, ha revivido la piedra de Huamanga que fue colonial, pues mucho, ¿no? Por supuesto, sí. Ahora se trabaja muy poco, ¿no? Muy poco. A nivel artesanal. Sí, así sí, pero trabajo ya. Hay un tema que no hemos tocado todavía y es muy importante en su vida, el de la anatomía patológica. Sí, pues. Y la escuela que usted realmente fundó, así es, quizás todavía nos alcance el tiempo para decir, sí. ¿Cómo le vino a usted el interés, digamos, por la anatomía patológica? No sé, bueno, eso es difícil decir, ¿no? Yo me encontré, fue poco a poco, sí, es algo que nace, sí, pues, pero que nace uno no se da cuenta, claro, cómo le vino. Pero yo encontré que eso debería aprender, que realmente es la base de la medicina. En un país donde no hay patología, no hay medicina. Claro. Pero cuando yo estaba en Alemania, fue un compañero peruano una vez, y resulta que las autopsias siempre hay pues errores, ¿no? Sí. Por más que progresa, antes mucho más. Entonces, en la autopsia resultaba que había cierto porcentaje que no coincidía con el diagnóstico y me dice, oiga, usted aquí se equivoca más que el Perú. Le digo, usted es la causa de las autopsias. Claro. Dice, no te hace autopsia, nadie se equivoca. Así es. Entonces, nadie se da cuenta de los errores. Los sabios, sí, pues. Claro. Era una disciplina que ya yo sentí eso y también sentí que no podía haber un patólogo de todo.
Porque lo mismo fue que estuvieron especialistas en todas las especialidades. Claro. Tenía que haber un patólogo de garganta, un patólogo del aparato digestivo, un patólogo de tumores, y así que he ido formando, procurando ya. Cuando usted volvió de Europa, no había nadie. No había sino Maquene, que la verdad era un poco pintoresco. Claro. Era de esa escuela del sabio, que está ahí, que dice la fantasía. Pero una vez le hizo un monje trabajar la verruga, los pulmones le mandaba de verruga porque los estudiaba. Y un día le mandó uno de antracosis, de un minero de antracosis, se olvidó de advertirle y le encontró el microbio de la verruga. Sí, no, era realmente un hombre muy dedicado, así, un técnico muy fino, pero en sus interpretaciones era completamente erróneo. Entonces yo fui formando. ¿Se estableció en la Facultad de Medicina? Sí. ¿Y en un hospital o cómo fue? Bueno, había Villarán, fue el decano que buscaba el mejor. En ese momento yo fui el mejor. Primero me abrieron para enseñar toda clase de laboratorio. Sí. Pero eso resultaba un poco... Así es que ya Villarán me nombró anatomía patológica. Yo no quería ser profesor, pero Villarán me esperó hasta que yo fuera y yo fui profesor. Y de ahí fui buscando, decirle cuáles son los más antiguos. Quizá Boacé, ¿te conoció a Boacé? No, Boacé no. Tiene hijos grandes, Sí. fue uno de los primeros que me acompañó. Yo tomé el laboratorio del Hospital del Niño con la patología y después tomé el Loaiza. Así es que trabajaba en esos dos. Sí. Iba de una, al día me hacían 2 o 3 autopsias, yo solo. Era un trabajo bien fuerte, sí. Claro. Y un desayuno un poco agradable. Sí. Pero bueno, uno se va acostumbrando a todo. Sí, trabajé en la morgue para la policía. También. Sí, por mucho tiempo yo he sido consultor. Y después se ha vuelto la morgue a arreglarse sin especialistas. Aquí a veces las cosas se hacen misteriosas. Sí. Y funcionan. Veo alguno que se metió y tiene labia. Sí. Pero a muchas veces la policía me mandaba casos especiales. Sí, casos especiales para que yo los... Ya se los mandarán algunos ahora. Sí. Pero medicina legal no hay en Perú todavía. Claro. Porque siempre cuando uno desarrolla hay ciertos elementos que tienden a... se puede decir que uno que ha procurado deshacer lo que yo hacía abiertamente es un doctor Campo Rey de Castro. Sí, que sí. Siempre está fue decano, ¿no? También. Sí, a cada rato lo ponen de decano y lo van a poner. Pero nunca fue buen patólogo. Y siempre me fue muy abierto. Él formaba un grupo con Hugo Peche. Sí. Un grupo complicado. Sí. Pero usted tuvo algunos discípulos que luego han sido famosos. Sí. Últimamente en especial, como Arias Estela, Uriel García. Me enorgullezco de ellos, porque conmigo son siempre discípulos, siempre conservan la camada de Dios. Si no vienen más es porque yo no los llamo, porque sé que están apurados. Están con muchas ocupaciones. Sí. Pero cuando fui a Estados Unidos me dieron carácter oficial, me pagaron el viaje, sin que yo lo pidiera. ¿Sí? Le dije a García que me iba porque estaba mal de la vista y que quería ver. Además, Amelia quería consultar allá en los museos, ver nuevamente, siempre tiene que estar en conexión con esas cosas. Y entonces me dijo, no, me dijo García, yo voy a hablar con Arias, y Arias me
me consiguieron el pasaje y allá me recibió el cónsul, me buscó un hotel a París. Qué bien, qué bien. Da gusto que lo recuerda. Así es, sí, porque en el Perú no se ha formado alumnos, porque ha habido miedo del alumno. Es cierto, muchos profesores. Mucho. Ha pasado. Oye, ciencia, pues. Mucho. Cuando yo llevé a Herrera al aeropuerto, había Gamar Hernández, que lo he llegado a conocer. Usted lo alcanzó. Sí. Ya vais a pagar lo que va a haber de estar protegiendo a este sujeto. Sí. Y indudablemente Herrera ha hecho mucho por encontrarme defectos, porque él no le gustaba que yo, siendo médico, hablara de cosas de medicina, varias cosas. Una de ellas es había una destrucción de la nariz, necrosis medio facial se llamaba. Sí. Entonces yo descubrí que era un linfoma, es una forma de cáncer, pero felizmente un cáncer que cede muy bien a los rayos X y que dura mucho la cosa, de manera que casi, ya eso es conocido, yo tengo publicaciones en España, en Francia, de linfoma de base. Sí. Con ese nombre. O sea que con rayos X se mejora y... Sí, porque y no avanza, digamos. Se destruye la nariz, no uso más que la uso y todo, hasta que por fin se mueren, pues, claro, que va poniendo todo a la casa, ¿no? Y ahora, con rayos X, hay una mujer, vi después de 5, 10, 6 años, me la había curado, tal, ya había puesto una cosa de celuloide, más o menos, pero por lo menos ya, y se había detenido. De manera que es un cáncer que es bueno haber descubierto que es cáncer, porque se beneficia muy bien con los rayos X. Y ahora, pues hay muchas cosas que llevan mi nombre, pero no. Porque Ferreira le ha puesto el nombre a una planta. Ah, sí. González le puso también a un parásito, protozoario. El rayo. Yo nunca quise que viniera el ultramicroscopio, antes que hubiera quien lo manejara. Claro. Porque había la fantasía de traer un ultra que... Sí, solo para aparentar. Pero yo en ciencia más he estado como una especie de demonio, llegando a la paciencia. Yo mandé al solar porque querían mandar un astrónomo. Yo por fregar dije que mandaran del solar. Pesquería, pesquería. Era un misterio. Sí, claro. Todo lo que ha hecho. Sí, pues, Usted fundó en el Loaiza un instituto de anatomía patológica. Sí. Que ahora lo dirige un discípulo suyo, Juan Tacano. Sí, pues sí. Juan Tacano, ¿no? Juan Tacano es uno de los. Claro. Trabajó conmigo sobre el linfoma de Rice. Porque él encontró en Colombia, él trabajó pues. Sí, varios años en Colombia. ¿Usted estuvo ahí? Yo también estuve en esa época. Sí. Entonces él encontró allá, y los casos de él y míos los hemos publicado. Qué bien. Y él recibió entrenamiento para la microscopía electrónica, ¿no? Sí. Ha trabajado la verruga. Me dedicó pues su trabajo sobre la baltonela y claro. Que yo agarré la verruga ya muy trabajada por otros, pero todos los puntos han sido muy conflictivos en el Perú, ¿no? Una vez me pidieron un artículo en el periódico para la verruga y se lo pidieron a un colega mío. ¿A los dos a la vez? Sí, entonces salieron los dos. Yo hablé lo que pensaba sobre la verruga. Más me citaba a mí que a la verruga. Bueno, entonces ya. No. Hablando de la verruga, ¿a usted le ha interesado también un poco la relación de las enfermedades con la ecología, ¿no? Sí, así es. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Bueno, recuerdo que una vez nos dio una conferencia muy interesante ahí en la Facultad de Ciencias, ¿no?
que la publicamos en una revista de los estudiantes. Mire, no Sí, 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 sí. Sí, pues yo he establecido la geografía de las enfermedades, he viajado y me valí mucho, pues yo fui tan amigo de Weber Bauer. Sí. Y sobre el mapa geográfico de Weber Bauer, yo he hecho el mapa de patología y él me ayudó porque, por ejemplo, la verruga tiene una zona, la zona de lluvias veraniegas de Weber Bauer. Correcto. Y ahí está la verruga y Weber Bauer me decía que él creía que en Chiclayo esa ley se rompía. Entonces él fue y revisó los valles de Chiclayo y ahí también me hablaron de que existía la verruga. En esa zona de lluvias veraniegas de los 1000 metros a los 2800, 3000, esa es la zona de verruga. Entonces vienen ya los mitos relacionados pues, con la endemicidad de la verruga, y cosas más, no sé. Actualmente es muy poca verruga, ¿no? Pero está volviendo. Está volviendo. Es curioso cómo no se puede desterrar una enfermedad. Como el paludismo también, ¿no? Se está volviendo. Está volviendo. Ahora que no va a haber en Piura y seguro. Usted participó en la expedición del Guayaga también, es un libro muy interesante. Sí, yo he hecho, que ha sido mucho para esta cuestión de, porque realmente la idea de Belaúnde es magnífica. De la marginal de la selva. La marginal de la selva. ¿Cómo no? Y ahí pues se encontró con informe del Guayaga. Ahí fui con Arias Estela y con Uriel García. Ferreira, creo también. Ferreira tuvo la parte botánica. Sí, pues. ¿La expedición qué fines tenía? Bueno, estudiar una región. Yo tenía mucho interés en ir a la región de Humboliana en Venezuela. Sí. Porque el Caciquiar y ese río es muy raro, quería verlo. Y tenía amigos venezolanos que me contaban de eso. Pero después se pensó mejor el Guayaga. Weber Bauer, antes del aeroplano, esta región del Guayaga era muy difícil. Claro. Weber Bauer me decía, usted no podrá llegar a Lamas con microscopio, porque se lo bota, había aquí un carguero, pues. Claro. Ahí está mi mujer, está en el carguero de Pletina, va a ver si encuentra el librito en un minuto. Sí. Sí. Así viajaban. Claro. Ella, hay tradición en los cotos de perro y no se he encontrado muy superior al mestizo y a lo que... Al criollo que llamamos. Sí. Basadre, que sabía buscar palabras bonitas, me llama el Perú oficial. Yo decía el burócrata, la burocracia. Claro. Es una enorme masa que hay, horrible. Pues, pues, hace ello lo que que todo lo complica y todo lo complica, lo hace, sí, pues. Claro. Así es que el Perú oficial es una palabra bonita. Sí, le toma la vida de otro. Sí, cómo no. Sí. Bueno, muy bien, yo creo que le agradezco mucho gracias, esta conversación. Al contrario.